buenos días para todos. Aquí estamos con ustedes, caiga quien caiga. Bueno, aquí estamos nuevamente en otro programa. Hoy es martes 22 de mayo. 22 de mayo y cumpleaños alguien que yo conozco, pero no recuerdo quién es. Saludos a todos los que están en sintonía. Les habla Ángel Monagas. Mi Twitter, Periscope e Instagram, @Ángel Monagas. También estamos en nuestro canal de YouTube, Caiga quien caiga CQC TV, como siempre, gracias a Pronto en Maracaibo, publicidad para Maracaibo. Pronto Pizza La Original en el Centro Comercial Viento Norte. Por cierto, por fin probé la macarronada, muy buena. Saludos también a la gente de Call Me y Supermarket at Home. Estamos pendientes allí con una promoción, por cierto. Segurosibanca.com, Music and Sport en Maracaibo, en La Limpia, Delicias con Cecilia Costa y Centro Comercial Salto Ángel. Panadería El Rey, pan caliente a toda hora en la zona norte de Maracaibo. Hospital Madre Raffles, la gran obra de Monseñor Gustavo Cando y Amarte. Autoaire La Matica. Saludos también al doctor Carlos Maldonado, el siervo de Dios. La semana que pasada me vi con el doctor Carlos Maldonado, el siervo de Dios. Saludos también al doctor Luis Suárez, cardiólogos. A todos, a ustedes, les repito, mi Instagram, Periscope y Twitter para que me sigan, @Ángel Monagas, y también nuestro canal de YouTube, Caiga quien caiga, todo pegado, Caiga quien caiga, CQC TV. Ahí estamos con todos ustedes. Por supuesto, también nuestro teléfono WhatsApp 0414-631-8141. Saludos al amigo Ricardo González. Temprano estaba esperando Ricardo. Saludos, Ricardo, a la gente de Maracay. Saludos. También a la gente de Chile. A la gente de Chile, siempre también pendiente. Argentina. Por cierto, que San Paoli está ordenando los que van al mundial y parece que hay sorpresa en Argentina. La colonia venezolana en los Estados Unidos, especialmente en la Florida y en Texas, New York, donde recibo alguna información. México, saludos también a los venezolanos en México. Saludos a todos en España. Mi amigo Dixio en España, siempre pendiente. Recuerden que en España, ya a esta hora, en España ya es de tarde, ¿no? O sea, ya es del mediodía, perdón. Ya a esta hora están los españoles con los pies debajo de la mesa, almorzando. Y nosotros en Venezuela y en Florida también y en la mayoría de los países nuestros, pues estamos amaneciendo, como dirían por ahí. Bueno, mis amigos, el tema, como siempre, por supuesto, hoy tenemos que hablar del tema de las elecciones. Somos noticia, pudiéramos decir que Venezuela sigue siendo noticia en toda la América. Hoy no somos noticia en el New York Times, no he visto toda la prensa norteamericana, pero creo que me imagino que en la Florida sí debe haber algún diario, digamos, el nuevo Herald seguramente trata el tema de Venezuela, no así el New York Times, Washington Post y otros diarios importantes de los Estados Unidos. USA Today tampoco aparece. No veo. Bueno, en el País de España sí. En el País de España, titular de primera plana: las elecciones debilitan al régimen de Maduro, dice el País de España. También aparecemos en casi toda la prensa de América del Sur. No he visto en México también estamos, en la prensa mexicana también estamos. A pesar de que la prensa mexicana, ustedes saben que ya hay elecciones, está ocupada también de su tema. En la prensa, fundamentalmente la de América del Sur, en Ecuador, por ejemplo,
titular de primera plana, casi 8 páginas, casi 8 columnas, perdón. La reelección de Maduro genera rechazo en bloque, dice el diario más importante de el Perú, El Comercio. La reelección de Maduro genera rechazo en bloque. Presión. Estados Unidos, la Unión Europea y 6 naciones del G20 desconocen su triunfo. Los 14 países del Grupo de Lima, y no 2, 3 paisitos como dice el malévolo de Jorge Rodríguez, reducirán relaciones diplomáticas con Venezuela. También aparece chantaje. Opositores denuncian que las autoridades coactaron a los beneficiarios de las ayudas sociales para que votaran a favor del dictador. Aparecemos, pues, les repito, casi 8 columnas en el diario El Comercio de Perú. No vi el de Ecuador, seguramente. En el Clarín de Argentina también aparecemos, la situación venezolana también aparece. Venezuela más sola, la reelección de Maduro, dice primera plana del Clarín de Argentina, uno de los diarios más importantes de ese país. Venezuela más sola tras la farsa de las elecciones. Ayer, por cierto, recuerdo que ayer fuimos titular de primera plana en el New York Times. Hoy no aparecemos, ¿no? Ni cosa que vamos a aparecer todos los días. Recuerden que nuestro país tampoco es que tiene un significado tan importante para la vida de los Estados Unidos. El Mercurio de Chile dice, casi también a 8 columnas, Estados Unidos y el Grupo de Lima sancionan al régimen de Maduro tras cuestionados comicios. Unión Europea condenó el proceso eleccionario del domingo y también evalúa medidas. Donald Trump ordenó un límite a la capacidad del gobierno venezolano de vender activos estatales. Grupo de Lima tomó acciones diplomáticas y llamó a organismos financieros a negar créditos al chavismo. Así que somos titular también de primera plana en Chile. Saludos al amigo Juan Manzano en Chile. El diario O Globo do Brasil, para de sufrir, dice, crisis na Venezuela. Brasil e mais 15 países repudian victoria de Maduro. Brasil y más de 15 países repudian la victoria de Maduro. Pleito fue realizado sobre sospechas de irregularidades y coacción de electores. El pleito surge a raíz de que hay sospechas de irregularidades y coacciones a los electores. También señala el O Globo de Brasil que Estados Unidos amplía sanciones al país. Dice, Estados Unidos dice, amplían sanciones ao país. Gobierno brasileiro ve impactos negativos para toda la región. El gobierno brasileño ve impactos negativos para toda la región. Hasta portugués tiene que aprender uno acá. Amigo Ricardo González. Bueno, fíjense, entonces Venezuela sigue siendo noticia a nivel mundial. Vimos las más importantes noticias de estos diarios en México, que me preguntaba alguno. Sí, en México, por ejemplo, estamos en el diario La Jornada, me está llegando por acá un mensaje. En La Jornada de México aparece, junto con el Grupo de Lima desconocen la reelección de Maduro, casi media página de primera plana del diario La Jornada, también uno de los diarios más importantes de México. Estados Unidos y México se lanzan a la ofensiva contra Venezuela. Trump ordena endurecer las sanciones financieras contra Caracas y llaman a consultas a su embajador en el país sudamericano. En el caso de México, Rusia se suma a demandas de otras naciones para respetar resultados. O sea, Rusia está defendiendo lo que dice Maduro, que Rusia está defendiendo, bueno, por supuesto, porque además los rusos tienen muchos negocios acá en Venezuela pues con el gobierno, ¿no? Entonces, ni tonto que van a ser los rusos. Vamos con los titulares de la prensa nacional. El diario El Universal, que por cierto tiene problemas, porque al parecer su dueño, o el que siempre ha sido señalado como su dueño, está
detenido, está sancionado en Estados Unidos. Dice el diario El Universal, déjenme un segundito por acá, permítanme ustedes. Dice el diario El Universal, Estados Unidos prohíbe a sus ciudadanos comprar deuda venezolana. La medida afecta la capacidad financiera de la República y es una respuesta del gobierno de Donald Trump ante lo que Estados Unidos considera una farsa, la elección del domingo. Los países del Grupo de Lima ordenaron el retiro de embajadores. España señaló que se tomarán medidas coordinadas con la Unión Europea. Segundo boletín del CNE arroja 46,02 de participación. De ese tema después vamos a explicar un poco dónde estuvo el fraude. Se ve también la participación en estas elecciones presidenciales, donde mayor participación hubo, no fue en el Zulia, al parecer fue en Guárico con un 52,6%, Portuguesa, 58,1% en Portuguesa, en Yaracuy aparece 65% la participación, bueno, en el Zulia estuvo en el 33,58%. Claro, por supuesto, no es lo mismo la participación de mayor caudal electoral como el caso del Zulia que el caso de Yaracuy, Guárico, etcétera, que tienen muy poca población electoral. Aparece también en el diario El Universal, denunciaron graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, exigen la renuncia inmediata del presidente Ortega. Han rodado por allí muchas bolas de que tumbaron a Ortega. No crean, miren, hay una manera fácil a veces de saber si una cadena que nos pasan es cierto o falso. Usted se mete en el diario o en los diarios de esos países, algunos que salen por la web y otros que salen en impreso. Usted lo investiga en internet y usted puede tener una visión de lo que realmente está pasando, o por lo menos de lo que comprobadamente está pasando. Billetes de bolívares 100 circulan hasta junio de este año, dice el diario El Universal. Activo solo 5% del transporte público. Es gravísimo el problema del transporte público porque a la par de nuestra crisis política con el tema de las elecciones hay una crisis social. El periodiquito de Aragua dice: Estados Unidos sancionó al gobierno y PDVSA. Países desconocen triunfo de Maduro. Aquí está el segundo boletín. Aparece Nicolás Maduro con el 68% para un total de 6.190.612. El señor Henry Falcón, 1.917.036 para un 21%. El señor Bertucci, 988.751 para un 11%. Estos son los resultados que tiene el CNE. Arriaza, el canciller Jorge Arriaza dice, rechazó las sanciones de Estados Unidos y ninguna medida coercitiva intimidará al pueblo, dice Jorge Arriaza. Oye, qué ganas de hablar Arriaza. Claro, Arriaza, a ti que te van a intimidar si tú estás forrado en billete. Ahora, pregúntale a los que ahora les va a costar más conseguir los productos, que con estas sanciones la cosa se pone más difícil para la importación y para la exportación, o para la importación, que es la que nos interesa a nosotros. Dice también hay una declaración del presidente de la Asamblea Nacional, Barbosa, dice: lucharemos por lograr elecciones justas. Yo creo que no está bien ubicado el señor Barbosa. Me da la impresión que está como Adán el Día de las Madres. El problema no no queremos entender que el problema no es electoral. Con este CNE, hasta Delcy Rodríguez gana el Miss Venezuela. No queremos entender las cosas como son. No se sorprendió por resultados. Capriles instó a reunificar la lucha y a darle sentido. Fallas con los CLAP podrán ser reportadas. Bueno, y yo pensaba que ya eran reportadas. Terminal de Occidente se mantiene paralizado, aparece en el periodiquito de Aragua. Nos vamos a Barquisimeto con el informador.
Primera plana del diario El Informador. Países presionan con más sanciones. Países del mundo han reaccionado ante los resultados presidenciales de este domingo contra el apoyo que han declarado los gigantes China y Rusia. Esta declaración de 6 países del G20, de los Estados Unidos y del Grupo de Lima, los cuales anunciaron sanciones para Venezuela. De hecho, la nación estadounidense las concretó este lunes y consisten en más limitaciones económicas. Esto que pasó en Barquisimeto aparece como noticia de primera plana también en la mayoría de las capitales de estado o las ciudades importantes del país. La ciudad amaneció solitaria y silenciosa. Esa es la verdad. Grupos de manifestantes también pidieron este lunes la renuncia del mandatario nacional y rechazan las elecciones de este domingo. Desde el domingo se conocen pequeños focos de protesta en Barquisimeto, rechazaron los comicios. También tengo información de algunas protestas en Caracas y en algunas otras partes del país. Aparece el diario 2001, que a mí me gusta mucho la manera en que titula el diario 2001. El 20 de mayo provoca un sacudón internacional. Trump firmó orden ejecutiva que limita a Venezuela a venta de deuda y activos públicos en territorio de Estados Unidos. Los 14 países del Grupo de Lima retiran sus embajadores de Caracas y desconocen comicios. España llevará el lío a la Unión Europea. Alemania rechazó el proceso, pero aún no ha retirado embajador. Que es aquí lo que habría que definir. ¿En qué consiste la sanción o el no reconocimiento de una elección? ¿Cómo se traduce eso? ¿Será el retiro del embajador? Pregunta uno. Dimos un ejemplo al mundo, dice Jorge Rodríguez, pero ¿un ejemplo de qué, señor Jorge Rodríguez? Un ejemplo de que este tipo no tiene de verdad parangón. O sea, de verdad que ellos creen que van a gobernar eternamente, por 20 años y por más y eternamente. Bueno, eso le pasó mucho a los nazis. Solo hay presidente para 8 meses, dice Omar Barbosa, el jefe del Parlamento venezolano, porque estos creen que el problema es hacer elecciones en diciembre. Con este CNE, repito, el resultado hubiera sido igual hoy o en diciembre. Veedores le dan su bendición al CNE, piden aceptar los resultados. Estos veedores, entre los veedores está Stevie Wonder y otro, Andrea Bocelli, sí, será, o sea, uno no puede pensar que estos no son veedores. Estos evidentemente que no son veedores. Estos son ciegos completos. Tijerazos que despelucan la quincena. El corte de pelo está bastante costoso y todos los meses le suben. Yo no sé qué está pasando, pero lo cierto es que todos los meses le suben a los cortes de pelo. Bueno, estos son los titulares más importantes de una parte de la prensa nacional. Vamos a ver qué dice el diario El Nacional. El diario El Nacional, vamos a ver, estamos esperando que nos abra la página del diario El Nacional, disculpen ustedes. Países del Grupo de Lima llamaron a consulta a embajadores. Vienen castigos ejemplares para los trabajadores que no votaron, señala el diario El Nacional. El señor secretario general de la OEA, Almagro, no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela. 4 muertos luego de explosión de granada en Barquisimeto. Esto se registró en el centro de la ciudad durante un procedimiento policial. Al grito de "Vamos Nico", sus seguidores aclamaron a Maduro. Habrá juegos más cortos en la pelota criolla, aparece allí. Jorge Rodríguez, el chavismo ha recuperado la mayoría. Es que verdad que Jorge Rodríguez no tiene parangón. Gobierno desconoce amparo en el JM de los Ríos. La OPEP observa con atención caída en el bombeo de Venezuela. Y Michael Shannon lidia con la soledad en Fahrenheit 451. Acusaron, por cierto, en fútbol a César Farías de lesionar a portero rival. Una noticia buena: Venezuela quedó subcampeona del Suramericano de tenis sub-14.
y aparecen otras informaciones no de carácter político, y aparece otra de carácter político. Países del G20 desconocieron elecciones presidenciales este 20M. Por cierto, María Gabriela Chávez reapareció, sí, votó en el 23 de enero. México alertará sobre los riesgos de negociar con el gobierno de Venezuela. Movimiento Soy Venezuela protestó en la Francisco Fajardo, en Caracas. Creo que también la gente de Pro Ciudadanos tiene preparada una protesta para mañana. Está señalando por allí Leoceni García. Protestan en Altamira en rechazo a los resultados de las elecciones. Son los titulares, digamos, más importantes que aparecen en el diario El Nacional. En el diario El Nacional. El diario, nos vamos a la región Zulia, en el diario Panorama. Dice, Almagro advirtió sanciones más fuertes contra gobierno venezolano. China evalúa retirar límite de cantidad de hijos desde el 2019. Mota Domínguez denunció sabotaje eléctrico. Bueno, estas son noticias viejas del diario Panorama, pero disculpen ustedes. Avanzada Progresista impugnará irregularidades de comicios del 20M. Claudio Fermín, debemos revalorizar el voto, dice Claudio Fermín. Una mala noticia, sobreviviente de accidente aéreo en Cuba murió, una de las 3 murió. Bertucci reconoció resultados de elecciones del 20M, pero también tiró por allá su escardillazo, como diríamos por ahí. Planta Termozulia recibió una turbina para estabilizar el servicio eléctrico. Estados Unidos amenaza a Irán con sanciones sin precedentes. Dice también otra información del diario Panorama. Aparece Irán califica de intervencionistas declaraciones de Pompeo, pero con respecto al caso de Irán, por si acaso. Son los titulares más importantes del diario Panorama. El diario Versión Final, que ahora ya no es diario, sino semanario, por cierto, la crisis del papel, después de tantos años, pues Versión Final, después de 9 años, pasa a ser semanario, pero su página web está activa. España estudiará junto a la Unión Europea tomar medidas oportunas por elecciones en Venezuela. Bertucci reconoce los resultados de las elecciones presidenciales, no esperaba menos de Bertucci. Mota Domínguez señala intentaron robar las bobinas de una subestación ubicada en Cabimas. Aparecen también los resultados de los consejos legislativos. Ángela Fernández, Neira Latullier y Eduardo Labrador electos diputados ante el Consejo Legislativo. Solamente salieron electos los chavistas, los otros partidos no aparecieron. Omar Prieto, el gobernador, señala que el Zulia aportó 70% de votos a Maduro. Observadores internacionales, los que trajo el gobierno. Estas elecciones deben ser reconocidas por todos. No esperaba menos de esos observadores, después de la parranda que les metieron y todas las atenciones que les dio el gobierno. Se estrella camión Cava en Peaje La Chinita en la carretera Falcón Zulia, y evidentemente que debió haber sido desvalijado, que es el modus operandi de hoy día en Venezuela. Vamos a ver los titulares del portal La Patilla. Venezuela se mantiene en calma postelectoral y con los ánimos divididos. Esa es la verdad de cómo está Venezuela. Dice el señor Trump que las sanciones contra el gobierno de Maduro buscan preservar el dinero de los venezolanos. Señala el señor Donald Trump. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones financieras contra el gobierno de Venezuela. Aparece en el portal La Patilla. Estados Unidos considera proceso del domingo un ataque al orden constitucional. 6 países del G20 desconocen el proceso ilegítimo. Esperemos a ver en qué se traducen estas sanciones. La baja participación electoral de Venezuela, el último capítulo en la muerte de su democracia. Mike Pence, Estados Unidos se levanta contra la dictadura. Vienen más acciones contra el gobierno de Venezuela. La ONU toma nota del resultado del proceso ilegítimo en Venezuela. Su secretario general Antonio Guterres ha tomado nota de los resultados de las elecciones presidenciales. OPEP observa descenso en la producción petrolera venezolana. Son las notas que aparecen allí
Estos son, vamos a decirlo así, los titulares más importantes de la prensa con respecto al tema de las elecciones. Banco de Venezuela financia con fondos propios el 2,39, señala la página de Seguros y Bancas, segurosybanca.com. Criptomonedas más competitivas en Venezuela. Llevarán a la Asamblea Nacional convenio entre PDVSA y una empresa. Lo llevará el diputado José Gregorio Aparicio de Pro Ciudadanos. Bueno, aparecen allí algunas noticias importantes. Yo les quería comentar o hacer al margen de todas estas observaciones de los titulares, ¿cómo está el ánimo de la gente? Como nosotros hemos venido hablando de este tema, amanecimos el lunes con más negatividad, lamentablemente, desesperanza, más gente pensando en irse, pero a pesar de lo previsible de los resultados, porque todos sabíamos lo que iba a pasar, Venezuela está de luto. Lo de ayer, lo del domingo ciertamente no fue una elección, sino una expresión silenciosa de rechazo a un modelo, a un estilo, a unas personas. Fíjense que sectores populares, como por ejemplo el 23 de enero en Caracas, que es la votación dura chavista, según el CNE, solo votó el 53%. Observen ustedes eso. Solo votó el 53%. Así que ahí hay una óptica, un rechazo. Y repito, son presuntamente los duros del chavismo. Ciertamente el gobierno ordenó revisar los programas sociales porque del carnet de la patria, que supuestamente más de 10 millones lo tienen, fíjense cómo ellos solo acomodaron 6 millones. Eso significa que no todos los que tienen el carnet de la patria votó por Maduro. Menos de la mitad votó por Maduro. Fíjense, pasó lo que nosotros habíamos conversado muchas veces. Falcón y Bertucci mostraron muy poco músculo. Si aquí hubiese pasado, si de verdad Falcón hubiese ganado, la gente hubiera tomado las calles como pasó en el 2013 con Enrique Capriles, que dejó pasar esa oportunidad. Así que más allá de las trampas o el fraude, el resultado está evidenciando un aparataje armado por trozos de diferentes partes para presentar una sola imagen. Me explico. Cuando nosotros hablamos de fraude, sí hubo un fraude, porque el fraude, ¿cuál fue? Que la abstención fue altísima. Yo creo que rodeó el 80%. Y ellos aparecen, le están dando a la elección un 40 y tanto % de participación. Y todos sabemos que eso es mentira. O sea, ahí está el fraude. El fraude no es que le quitaron votos a Falcón, porque no los tenía, ni a Bertucci, porque tampoco los tenía. Malas campañas, mal discurso, candidaturas que no emocionaron, que no despertaron, que no estimularon. Además, los aparatajes que tenían ellos son partidos que no tienen ningún músculo, no existen estructuralmente, no tienen liderazgo. Ni siquiera yo los llamo franquicias, sino son partidos de lobby. El COPEI chavista, que fue el que apoyó a Falcón, es un COPEI de lobby. Eduardo Fernández, compañía, eso dejaron lamentablemente, porque uno los respetaba mucho y los creía mucho, pero Eduardo Fernández ya no tiene ningún peso en la política. Se ha devaluado él mismo con sus acciones, igual su hijo, y lo mismo el MAS, que es un partido meramente de lobby, o el mismo Avanzada Progresista. Entonces, evidentemente que, claro, el milagro siempre podía haber ocurrido, pero la abstención, un error de la gente de Falcón y de algunos, la abstención fue un fenómeno natural de un pueblo no estimulado, que no creyó en el proceso. La abstención no es producto de los cascarones viejos de ADEC, COPEI,
de AD, primero justicia, un nuevo tiempo, voluntad popular. No, eso no es verdad, eso no es verdad. Eso no tenían capacidad para llamar a la abstención. La abstención fue sencillamente natural. Falcón no reconoció, que me parece bien. Ahora, Maduro entra en la etapa de ser forajido. Ahora hay que ver cómo las sanciones se aplican. Y una cosa que le quiero explicar a la gente, porque alguna gente cree, miren, los marines no van a venir. O sea, este es un problema de los venezolanos que tenemos que resolver los venezolanos. Y para mí la gran ventaja de Nicolás, por supuesto, es que la imposibilidad de recibir daño de la oposición. Lo ideal que es que la oposición de una vez se reúna, hagan una cumbre donde esté la gente de María Corina Ledesma, el Frente Amplio, la MUD, que es lo mismo, Falcón, compañía, los periodistas, los opinadores, los guerreros del teclado, hacer una cumbre para sacar una sola postura, porque en esta división de esfuerzos, de ataques mutuos, es donde estamos nosotros mal. Y además, presentar un plan, porque hoy le pregunto yo a los que no reconocen el resultado, que somos la mayoría, yo tampoco lo reconozco, yo de hecho no voté, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Seguir apostando a lo mismo es repetir los errores. Yo creo que de allí debemos partir todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es el plan? ¿Hacia dónde vamos? No podemos, o sea, el problema de esto es hablarle con claridad a la gente, decirle las cosas a la gente como debe ser y no seguir repitiendo errores que a la postre pues nos causan más daño. Saludos a todos pues, nuestros seguidores, a todos los que nos están escuchando. La situación en Venezuela, lo único que yo les pido es que usted tiene dos opciones. Usted puede irse de repente, tomar la vía del aeropuerto o de la frontera o quedarse. Los que nos quedemos tenemos que someternos a un plan, ver qué vamos a hacer y definitivamente asumir nuestro barranco para ver qué va a pasar en este país, los que no nos podemos ir, los que no podemos emigrar. Así que yo creo que ahí está la clave de esta situación y ojalá entendamos la naturaleza de lo que está pasando, lamentablemente, y que ojalá encontremos, dejemos el odio. El odio no nos aporta nada bueno. El odio no ayuda. El odio no ayuda. Y los que nos vamos a quedar aquí, tenemos que empezar a pensar las cosas como son y como deben ser. Que tengan un feliz día. Nos volvemos a escuchar mañana. Esto fue Titulares y algo más. Caiga quien caiga.